Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy muy feliz de tenerte aquí porque te muestro cómo limpio todo mi baño usando solo vinagre y bicarbonato. Hoy te muestro cómo dejo mi ducha, mi inodoro, los vidrios, en fin, todo el baño impecable y reluciente. Espero que este video te motive muchísimo. Si es así, no olvides de regalarme tu like. Tampoco olvides de suscribirte, pues subo videos todos los lunes y viernes y no quiero que te pierdas de ninguno. Y bueno, no hablemos más y empecemos a limpiar. Y por aquí les presento el baño que vamos a lavar el día de hoy. Este es el baño de mi habitación principal. Nos tenemos que hacer cargo del tocador, del lavamanos. Mis accesorios de metal están bien sucios. Vamos a limpiar los espejos. Y yo creo que el proyecto principal siempre es la ducha. Por aquí les muestro cómo está la mía. Como pueden ver, el jabón está bien pegado. Y les tengo un tip muy especial para quitar todo eso y que la ducha te quede reluciente. También nos haremos cargo de los pisos. En fin, empecemos que tenemos mucho que hacer. Y lo primero que siempre hago al limpiar mi baño es recolectar todas las toallas y llevarlas a lavar, incluido el tapete que pongo acá en la entrada de la ducha. Las pongo a lavar con detergente y en vez de suavizante utilizo vinagre. Y ahora sí, con mi pelo recogido, vamos a empezar a lavar la ducha primero. Para lavar la ducha utilizo detergente para ropa y bicarbonato de sodio. Mezclo dos partes iguales. En este caso utilizo más o menos unas 4 o 5 cucharadas de detergente y unas 4 o 5 cucharadas de bicarbonato de sodio. Esto es suficiente para lavar todo el vidrio de la ducha y las baldosas o azulejos. Obviamente se necesitan más productos si la ducha está más sucia o si es más grande. Así que voy a proceder a mezclarlo muy bien hasta formar una mezcla uniforme. Esta solución la puedes utilizar para limpiar todo en tu baño o en tu casa si quieres. Ahora sí, voy a tomar la solución que acabamos de hacer y un cepillo de cerdas bien fuertes para poder empezar a cepillar todo el vidrio de la ducha. Y lo primero que voy a hacer es embadurnar todo el vidrio con mi mano para que el producto vaya actuando. Y siempre lo hago de esta forma, en forma circular, para poder formar una capa uniforme. Así que me voy a ir embadurnando todo el vidrio de la ducha, asegurándome de que todo quede bien cubierto. Y de igual forma voy a hacer con estos accesorios o las llaves de metal, que por aquí los muestro de cerca cómo están de sucias. Y me aseguro de dejar un poquito de detergente para poder diluirlo en agua y regarlo por el resto de la ducha. Ahora sí, ya pasados unos minutos y el bicarbonato ya habiendo actuado un poco, voy a empezar a cepillar y me aseguro de ir humedeciendo mi cepillo en este pequeño recipiente que tengo acá y que llevo con agua en la otra mano. Así lo voy remojando a medida de que voy cepillando, y eso es porque el cepillo bien húmedo va a hacer contacto con el detergente y va a generar esa espumita limpiadora que es la que necesitamos para limpiar muy bien todo el vidrio. Me aseguro de cepillar de forma circular, así me aseguro de ir retirando todo ese sarro o grasa de jabón que está bien adherida al vidrio. Y bueno, así me iré cepillando todo hasta asegurarme de que nada quede descubierto. Y terminando con el primer vidrio o cristal, voy a seguir con este otro que es el que se mueve o la puerta de la ducha. Y no me olvido de hacerlo también muy bien acá en la manija. Y mientras continúo haciendo esto, les cuento que este baño no lo utilizamos mucho, así que por eso no me ven en mis videos limpiando mucho la ducha.
Este baño lo utilizamos para bañar a mi bebé y es que ella está muy pequeña como para utilizar una bañera o tina de las que son de verdad y ya está demasiado grande como para bañarla en el lavamanos o en el lavaplatos como lo hacíamos antes cuando era una recién nacida. Así que bueno, la bañamos acá y nos funciona muy bien. Ahora sí, con todo ya bien cepillado, voy a proceder a enjuagar muy bien y para esto necesito utilizar abundante agua y es que el bicarbonato y el detergente son de consistencia bastante gruesa, por eso es importante asegurarnos de utilizar bastante agua a la hora de enjuagar y a mí me gusta enjuagar también con mis manos, así voy sintiendo donde todavía queda detergente o donde todavía queda jabón pegado. Es una forma de asegurarme que todo quede bien enjuagado. Para esto les recomiendo tener un recipiente grande. A mí me faltó este paso, pero es mucho mejor si tienes un recipiente grande, pues acabas mucho más fácil. Pero bueno, este es el que tenía a la mano y lo hice de esta forma. Para la próxima les prometo tener un recipiente más grande y así acabamos más rápido. Pero bueno, así me iré enjuagando todo el vidrio. Y ya aquí acabando de enjuagar el vidrio, como pueden ver me quedaron algunas líneas en la parte de afuera que no me di cuenta. Pero no se preocupen que después de cepillar muy bien acá todos los azulejos la voy a arreglar. Así voy a continuar cepillando muy bien los azulejos y las juntas de las baldosas, esas líneas entre baldosa y baldosa. O la lechada, no sé cómo le digan ustedes. En fin, ahí me aseguro de cepillar especialmente bien, pues es por lo general donde se acumula más mugre. Y ya aquí había esparcido un poco de detergente, así que con el cepillo bien húmedo voy a seguir cepillando todos los azulejos. Y continuando de cepillar todo muy bien, ahora muevo esta banca donde pongo todos mis productos de aseo y donde a veces me gusta sentarme al bañarme. La muevo de este lado para poder despejar toda esta área bien y poder cepillar a profundidad. Y una de las áreas donde presto mayor atención es en las esquinas de la ducha. Ahí se mete mucho mugre que a veces es difícil sacar, así que presto especial atención en estas también. Y así continuaré cepillando todo muy bien y mirando detalladamente donde puede haber mugrecitos. Ahora voy a repetir exactamente el mismo proceso con las llaves de mi ducha. Igual que el vidrio, aquí yo ya había dejado el bicarbonato y el detergente actuar. Y ahora lo que hago es cepillar muy bien. En especial estas partes de metal, me encantan lo reluciente que quedan con esta técnica. Y bueno, así voy enjuagando y me aseguro de que nada de detergente y de bicarbonato quede aquí para que precisamente, como les había dicho, quede bien brillante. Ahora por fin arreglo esas líneas para poder continuar y por eso, para que a ustedes no les pase esto, asegúrense de enjuagar muy bien. Y listo, así acabamos con la ducha, pero antes de seguir por aquí les muestro a mi ayudante estrella. Es mi bebé Sofía, que le encanta mirarme mientras limpio el baño. Y bueno, ahora para limpiar el inodoro voy a vertir una taza de vinagre, asegurándome de que el vinagre cubra todo el tazón. Y luego voy a empezar a cepillar una y otra vez hasta asegurarme de que toda el área quede bien cubierta.
Y así, luego de cepillar todo muy bien, voy a dejar esto reposar más o menos por unos 15 minutos. Así que aprovecho para continuar con la parte exterior. Para ello voy a limpiar con este multiusos que hago en casa, mezclando 2 partes iguales de vinagre y de agua. En este caso una taza de agua con una taza de vinagre. Los pongo en esta botella atomizadora y empiezo a limpiar. A veces también me gusta agregar unas cáscaras de limón para que quede también oliendo a limón. Pero bueno, así procedo a atomizar toda el área exterior y luego con una toalla de papel empiezo a limpiar todo muy bien. Lo hago con una toalla de papel, así simplemente la desecho y no tengo que lidiar con esas bacterias. Y bueno, así continuaré limpiando todo el inodoro, toda la parte exterior. No me olvido de la tapa y también de donde se vacía. Y listo, así voy terminando con todo el inodoro y continúo dejando el vinagre reposar dentro del inodoro. Ahora seguimos con el tocador, así que voy a proceder a despejarlo todo muy bien para poderlo limpiar a profundidad, retirando todas las cosas que estaban encima. Y con la misma mezcla de vinagre que les había contado previamente, voy a empezar a atomizar todo el lavamanos y el tocador muy bien. Y siempre pongo el producto primero, y es que voy dejando que los productos actúen un poco en las superficies antes de empezar a cepillar. Y bueno, mientras esto va actuando, ahora voy a seguir con el vidrio. Para ello pongo 2 partes iguales de agua y de alcohol en esta botella atomizadora y también utilizo un paño de microfibra, así que voy a atomizar toda el área con la mezcla con alcohol y luego con el paño de microfibra paso limpiando. Y lo que me funciona mejor es limpiar con una parte del paño primero y luego pasar una segunda vez con la otra parte del paño que esté seca. Sé que siempre algo ganas. No lo veía por inseguro toda mi vida. Y mientras se limpiaba el vidrio, ahora el vinagre ha actuado un poco en esta área y voy a empezar a cepillar. Lo primero que siempre hago es con un cepillo de dientes cepillar estas partes de metal. El cepillo de dientes me ayuda a limpiar más en detalle, así que lo recomiendo mucho. Ya saben, me ayuda a llegar a esas pequeñitas partes que a veces son de difícil acceso. Y bueno, para el lavamanos utilizo este cepillo grande que utilicé para limpiar toda la ducha. Este me permite aplicar mucha más presión y así me iré cepillando muy bien todo el lavamanos una y otra vez. Para por último terminar enjuagando todo muy bien con mis manos. Ahora sigo con el tocador o los mesones del tocador y para ello paso limpiando con mi paño de microfibra este vinagre que habíamos dejado aquí actuando. Esfuerzos tengo el empeño, mejorarme como persona. No soy de esos que no luchan. Espero que lo mismo hagas con... Y no me olvido también de limpiar el backsplash o esta baldosa que se pone en la pared. Y por último, lo que haré acá en esta parte del tocador es rociar muy bien los gabinetes para empezar a limpiarlos. Y también voy a utilizar el limpiador multiusos de vinagre que les había dicho. Este limpiador no lo recomiendo en gabinetes que sean directamente de madera, ya que con el tiempo los puede dañar. Si tus gabinetes son de madera, en vez de vinagre puedes utilizar una mezcla de 2 tazas de agua tibia con una gota de jabón líquido para lavar platos. Lo pones en una botella atomizadora y listo, lo puedes utilizar como tu limpiador. Y para decorar el tocador solo pongo esta orquídea, la toalla para secarse las manos y mi jabón dispensador, que también aprovecho para darle una limpiada. Ahora, antes de seguir con los pisos, volvemos aquí al inodoro y agrego más o menos media taza de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio va a entrar en contacto con el vinagre que habíamos dejado acá previamente y va a empezar a hacer toda esta espumita que nos va a ayudar a limpiarlo todo y la cual utilizo para cepillar todo el tazón muy bien otra vez. De igual forma voy a dejar esta mezcla reposar por algunos minutos mientras continúo limpiando lo que me hace falta. Voy a desinfectar la caneca de la basura por fuera, rociando vinagre sobre esta y luego pasando con una toalla de papel.
Para limpiar los pisos, primero siempre paso aspirando para retirar todo el polvo y pelos que puedan haber y luego paso con el trapero. Y para trapear los pisos agrego más o menos una cucharada de vinagre a una taza de agua y esta mezcla me funciona perfectamente para limpiar las cerámicas, me las deja muy limpias. Y agrego esta mezcla al tanque de este trapero, así voy atomizando a medida de que voy pasando. Antes de irme no me olvido de vaciar para que todo el bicarbonato y vinagre se vayan del inodoro. Y listo, así queda mi baño. ¿Cómo les parece el resultado? Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video y se hayan motivado a limpiar su baño usando solo productos hechos en casa. Si fue así, no olvides de regalarme tu like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando videos para todos ustedes. Tampoco olvides de suscribirte, pues subo videos todos los lunes y viernes y no quiero que te pierdas de ninguno. Si tienes más ideas de cómo limpiar el baño sin tóxicos, déjamelas abajo en los comentarios, me encantaría escuchar de ti. Y bueno, no diciendo más, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!